Ok, buenas noches, gracias. Gracias, Elías. Bezrat Hashem, vamos a hablar hoy de este tema tan interesante, el secreto de la pará adumá, de la vaca roja, y de cómo tener una vida feliz. Esto literal, nos puede cambiar la vida para bien. El gran mensaje, Bezrat Hashem, que nos vamos a llevar el día de hoy. Vamos a empezar con Mizmor LeTodá, como es la costumbre aquí en Gamzum LeTová. Mizmor LeTodá, Hariu LaAdonai Kol Haaretz, Ivdu et Adonai besimcha, Bou lefanav birnana, Deu ki Adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu amo betzom marito, Bou sha'arav betodá, Hatzerotav bitila udulo, Barechu shemo, ki tov Adonai, Leolam chasdo vador vador emunato. La pará adumá, como ustedes saben, la semana pasada leímos, fue Shabbat Pará, es un Shabbat especial que se lee la perashá de Pará adumá. ¿Por qué se lee se lee la pará adumá antes de Pesach? Porque la pará adumá se usaba para purificar a la gente que estaba tamemet, a la gente que estaba impura por un muerto. Cualquier persona que tocó un muerto o estuvo en un ohel o estuvo bajo el mismo techo de un muerto o estuvo o bemasá o cargó un muerto, se hace tamemet, se impurifica de muerto, y la manera de purificarlo la única manera de purificarlo es por medio de la pará adumá, de la vaca roja. A diferencia de otras tumot, de otras impurezas que no necesita la vaca roja. Por ejemplo, la tumá, la única tumá que aplica todavía hoy en día es la tumá de una mujer nidá. La tumá de nidá es cómo se quita la tumá de nidá, con 7 días limpios y tevilá. Al final de los 7 días, con la pura tevilá se purifica. O por ejemplo, Tameh Sheret, una persona que tocó un reptil, que en tiempo del Bet HaMikdash tenía que purificarse, va a la tevilá y se quita. Hay tumot, hay impurezas que son un poco más fuertes, que aparte de la tevilá necesita algo más. Por ejemplo, la yoledet, aparte de la yoledet, la parturienta, una mujer que dio a luz, aparte de ir a la tevilá, necesita traer un corbán. Está el metzorá, que aparte de ir a la tevilá necesitaba traer unos corbanot específicos, los 2 pájaros, etc. Pero la tumá más fuerte, la impureza más grave que hay, es el tamemet, el que tuvo este contacto con un muerto, lo alenú. Entonces esta persona se hace tamemet, y la única manera de purificarse es por medio de la pará adumá. ¿Qué es la pará adumá? La pará adumá era una vaca roja, que es muy raro que haya. Normalmente las vacas son negras, o son de colores, de blanco, un poco negra, pero vaca roja, es muy raro que haya una vaca roja. Pero no solamente que tenga rojo, tenía que ser una vaca completamente roja, que no tenga, si tiene 2 pelos negros, ya es pasul, ya no sirve la vaca. Tiene que ser una vaca completamente roja. Se agarraba esa vaca, se le hacía shejitá, no es un corbán, no es un sacrificio, se le hacía shejitá fuera del Bet HaMikdash, aunque hatat, dice la Gemara, hatat kari rahmana, tiene algún parecido a corbán, pero se hacía shejitá fuera del Bet HaMikdash, se salpicaba la sangre viendo el Kodesh, viendo el Bet HaMikdash, aunque estaba lejos, y después se quemaba toda la vaca, y la ceniza, esa ceniza la revolvían con agua, Maim Haim, agua de manantial, y de esa agua salpicaban a las personas que estaban tamemet, que estaban impuras de muerto. Les salpicaban, tenían que contar 7 días, les salpicaban el 3er día, y el 7º día iban a la tevilá, y ya estaban en la noche, ya estaban tehorim, ya estaban puros. Entonces era el proceso para purificar a los que estaban tamemet. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la leemos? ¿Por qué se leyó esta perashá antes de Pesach? ¿Qué tiene que ver ahorita pará adumá con Pesach? Y la respuesta es que una persona tiene obligación de hacerse tahor. ¿Puede una persona vivir? Si él no se quiere purificar, no quiere hacerse tahor
con la vaca roja. ¿Se puede quedar tamé? Podría una persona quedarse tamé. Y como hoy en día somos temeim y no pasa nada, pero en tiempos del Bet HaMikdash había algunas restricciones. No puede entrar al Bet HaMikdash. Si está tamé, si está impuro, no puede entrar al Bet HaMikdash. No puede comer carne de korbanot, de kodashim, no puede comer. Entonces una persona dice, ok, no voy al Bet HaMikdash y no como carne de korban. Podría ser, pero cuando llegaba Pesach, hay una obligación que todos, hombres, mujeres, niños de 13 años en adelante, bar mitzvah y niñas de 12 años en adelante, todos tienen que comer del Korban Pesach. Se tenía que comer Korban Pesach. Entonces, aunque yo no vaya a Jerusalén a acercar el Korban Pesach y mande a mi amigo a acercar el Korban Pesach, pero tengo que comer el Korban Pesach, se tenía que comer en Jerusalén. Entonces, ahí todo el pueblo, todo el mundo se tenía que purificar a la fuerza. No había manera de no purificarse antes de Pesach. Tenían que purificarse para poder comer la carne del Korban Pesach. Por eso antes de Pesach leemos la Perashat Pará que se hacía en el Bet HaMikdash. Este es el tema el tema halágico de la Paradumá. La Paradumá viene a purificar a los que están tamemet, a los que están impuros de un muerto, y se hacía antes de Pesach. Ahora, Paradumá tiene algo especial, es una mitzvah especial, única en toda la Torah, o casi, pero tiene algo muy especial en toda la Torah. Paradumá la Torah le llamó Juká. ¿Qué es Juká? Un Jok es una mitzvah, una ley, que es una orden que no tiene ningún motivo, no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna lógica. Hay mitzvot que tienen lógica, tienen explicación. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Por qué se hace? Paradumá es el ejemplo de una juká. Juká hakakti, gzerá gazarti, en leja reshut leharer achareh. ¿Cuál es el jok que tiene la Paradumá? ¿Cuál es el tema que tiene la pará que le decimos que es un jok que no tiene motivo? Primero que nada, ¿qué significa que la ceniza de la pará revuelta en agua es la que purifica al que estuvo impuro de un muerto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero aparte la pará tiene algo muy, muy interesante, que el que purifica, el impuro, le salpican de esta agua con ceniza y se purifica. Pero el que salpicó, el cohen que le salpicó el agua para purificarlo, él se hacía tamé, él se hacía impuro. No impuro de tamemet, pero se hacía impuro, tenía que ir a la tevilá y ese día estaba impuro. Entonces es algo muy raro. Por un lado te purifica, por otro lado purifica a los impuros y por otro lado impurifica a los puros. Está raro, eso es un jok. ¿Por qué la Paradumá tiene que ser un jok? ¿Por qué esta mitzvah de Paradumá, de purificar a los muertos, tiene que ser un jok? Ahora, no significa que no existe un motivo. El Midrash, en Bamidbar Rabbah Yutet Vav, dice que Hashem le dijo a Moshe Rabenu, Veikhu eleja Paradumá, dice el Midrash, Leja ani megale tam para avaleajer juka. Le dice Hashem a Moshe, sí tengo un motivo, sí tengo la explicación de la Paradumá, y Hashem se la dice a Moshe. Le dice Hashem a Moshe, a ti te voy a explicar cuál es el motivo de la vaca roja, de la Paradumá, pero para todo el mundo nadie puede saber. Para todos es juka. ¿Por qué? Si tiene un motivo, si no tiene motivo, ok, Hashem hizo una mitzvah que no tiene motivo, Hashem es todopoderoso, mío malo mata, puede hacer lo que quiera. Pero Hashem hizo una mitzvah que sí tiene un motivo, y sí tiene una explicación. Y el único que se la puede saber es Moshe. Y prohibido que nadie en el mundo se la sepa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una mitzvah que no tenga motivo? Como que si tiene motivo se echaría a perder, no serviría la mitzvah. Nadie puede saber el motivo, y si no, nadie puede saber por qué Moshe sí puede saber cuál es el motivo. Viene Rashi y trae el nombre de Rabbi Moshe Adarshan. Dice Rashi que la Paradumá en verdad viene a lejaper
viene a perdonar por el Jeta Egel, viene a perdonar por el becerro de oro. El pecado del becerro de oro, el gran pecado del becerro de oro, que fue el pecado del pueblo de Israel, el pecado grande del pueblo de Israel, ¿con qué se perdona? ¿Con qué se purifica? Con la paraduma. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver purificar a los muertos? Eso es una reparación al Jeta Egel, al becerro de oro. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Por qué la pará? ¿Por qué es roja? ¿Por qué así se purifican los muertos? ¿Por qué no tiene motivo? ¿Por qué Moshe si se sabe el motivo? ¿Y qué tiene que ver la paraduma que purifica por el Jeta Egel? Dice Rashi, Tavoha em vetekanech tzoat bena, que venga la mamá y que limpie la suciedad de su hijo. La vaca, su hijo es el becerro. El becerro es el hijo chiquito de la vaca. Entonces, la suciedad del becerro de oro lo va a limpiar su mamá, que es la vaca. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué eso purifica por qué eso mejapé, repara el Jeta Egel, el pecado del becerro de oro? Vamos a empezar, Bezrat Hashem, a explicar y vamos a llegar al secreto de la vida feliz. Bezrat Hashem, ahí vamos para allá. Entonces vamos a empezar primero Vamos a empezar primero con lo último. ¿Por qué la paraduma mejaper al Jeta Egel? ¿Por qué la vaca roja perdona o purifica o repara el Jeta Egel, el becerro, el pecado del becerro de oro? Como nosotros sabemos, el becerro de oro fue pecado gravísimo del pueblo de Israel, y de alguna manera echó a perder toda la categoría grande que el pueblo de Israel llegó en Matan Torah. El pueblo de Israel sale de Egipto, 40 días se llevan preparando, 50 días se llevan preparando, 7 semanas se llevan preparando para Matan Torah, se van purificando, se van preparando, se van especializando, van mejorando, van subiendo, hasta que llegan a faldas de Har Sinai y reciben la Torah, el momento más espectacular en toda la creación, en toda la historia de la humanidad. Akadosh Baruj Hu se le revela al ser humano. Atem reitem kimina shamaim dibarti imagen. Ustedes vieron que del cielo hablé con ustedes. Hashem habla con el pueblo de Israel. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el momento más especial de Matan Torah? ¿En qué momento específico el pueblo de Israel llegó a su categoría más grande, al punto más elevado de Matan Torah? ¿Qué fue? ¿Qué hubo en Matan Torah? ¿En qué parte de ese acontecimiento el pueblo de Israel llegó a su nivel más alto? Me espero. Digo lo que ustedes están pensando. En el momento que el pueblo de Israel dijo Naaseh Benishma. La Gemara dice que en el momento que el pueblo de Israel dijo Naaseh Benishma, eso fue una emoción muy grande. Bajaron los ángeles, les pusieron coronas al pueblo de Israel. Fue el momento más especial que hay, Naaseh Benishma. ¿Por qué? ¿Qué hay en Naaseh Benishma que es el momento más especial? Quiero explicarles qué es lo especial de Naaseh Benishma, qué lograron con Naaseh Benishma y cómo lo echaron a perder todo eso en el Jeta Egel, en el becerro de oro. El becerro de oro rompió, destruyó todo lo que lograron en Naaseh Benishma. Naaseh Benishma es haremos y escucharemos. ¿Qué significa? Hashem, tú dime, lo que tú me digas lo voy a hacer. Y después voy a escuchar, después voy a tratar de entender. Naaseh, estoy dispuesto a hacer sin escuchar antes. Estoy dispuesto a hacer todo lo que me digas, sin cuestionar, sin preguntar. Naaseh Benishma es la expresión más alta de la emuná, de la fe que tenemos con Akadosh Baruj Hu. Una fe ciega. Hashem, lo que tú me digas, lo acepto. No sé qué me vas a decir, pero lo que me digas, lo acepto. ¿Qué pasa?
Si un día una persona, lo aleno, se siente mal y le recomienda a un doctor una medicina que nunca escuchó, nunca la tomó, una medicina, algo se le hace muy nuevo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se la toman luego o googlean? O googlean primero a ver la medicina, a ver qué hace, a ver quién se la toma, a ver sus efectos, a ver si sí, si no. Entonces, hay gente que le gusta googlear, hay gente que no, pero normalmente depende, va a depender. ¿De qué va a depender? De quién es el doctor que te la recetó. Si el doctor es un doctorcito, que es el cuñado del sobrino, que está estudiando medicina, ¿sí? Y se acaba de graduar en Atzala, y ya es paramédico de Atzala, y él me dice, hoy tengo una muy buena medicina para ti, voy a investigar, voy a checar, le voy a preguntar a mi doctor, voy a googlear, voy a checar, a ver si sí, a ver si no. Pero si es el doctor de toda la vida, el doctor que le tienes confianza, si es el jefe del hospital, no sé dónde, si es un doctor famosísimo en todo el mundo, un doctor de Estados Unidos famoso, experto en el tema, y te la recomienda, te la tomas sin preguntar antes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuánta emuná, cuánta confianza le tengo al doctor. Al doctorcito si no le tengo mucha confianza, pues voy a investigar. Al doctor grande que le tengo mucha confianza, no pregunto, le confío. Lo mismo con las mitzvot. Si nosotros le decimos a Hashem dice quién en la Torah, y le decimos, a ver qué dice, pues a ver, explícanos, dinos primero qué, a ver si aceptamos o no. Si ya me dijiste que esta no la entiendo, esta la cuestiono, esta no la voy a hacer hasta que no lo entienda, entonces quiere decir que no le tengo tanta confianza, que yo tengo que entenderlo con mi dad, con mi segel, con mi cabeza, para después poder entender, para después aceptar y cumplir. Pero ¿qué pasa si yo tengo una emuná, una fe ciega? Le tengo súper confianza a Hashem. Si le tengo muchísima confianza, todo lo que me diga Hashem lo acepto. Oye, pero no entiendo cómo funciona, no entiendo por qué tengo que esperarme carne y leche, por qué son 6 horas, qué tiene de malo el queso, si el cuajo ya no se usa como se usaba antes, si no es de animal, y me dijeron, 1000 preguntas. No tengo pregunta. Confío. Él es el más fuerte del mundo. Él creó el mundo, me creó a mí. Él sabe qué es lo bueno. Él me dijo. Se acabó. No hay preguntas. Naaseh Benishma es la expresión de la emuná más fuerte que pueda haber. No quiere decir que no cuestionamos y no preguntamos. Es lo que hacemos todo el día. Es lo que hacen los abrejim todo el día. La Gemara es puras preguntas y respuestas. Pero eso es Nishma, después de Naaseh. Pero aunque no entendí, lo cumplo. En el momento de cumplir, cumplo sin preguntar. Después hago todas las preguntas, pero no afectan a mi cumplimiento de las mitzvot. En cambio, si sería Nishma Benaseh, ahí, pero no, tú quieres que yo cumpla esto, primero explícamelo, convénceme, que conocen a la gente, es que yo no estoy de acuerdo con la mitzvah, esta yo no la entiendo, o sea, entiendan, es mahloket, Hasbe Shalom, Dios y esta persona. Él dice, yo no lo entiendo. A lo mejor tiene promedio 7.5 de la prepa y quiere entender a Dios y discute con Dios. No, yo no lo entiendo. Todo depende de cuánta confianza le tienes a Hashem. Naaseh Benishma es la emuná, el clímax de la emuná, el lugar más alto que hay. Hashem, todo lo que me traes, todo lo que me ordenas, todo lo que me dices, confío con los ojos cerrados. Ese fue Matan Torah. Ese fue el momento más importante, el momento más alto, la cima más alta que el pueblo de Israel llegó. Cuando lo tiraron en el Egel, en el becerro de oro. ¿Qué fue el becerro de oro? Moshe les dijo al otro día de Har Sinai, les dijo Moshe, voy a subir a la montaña 40 días, 40 días y voy a traer las lujot, las tablas. Moshe se refirió 40 días completos, 40 días con sus noches, o sea que el día que Moshe subió todavía no contaba, porque no era un día completo, pero ellos empezaron a contar desde ese día.
Contaron uno el día que Moshe subió. Entonces su cuenta acabó un día antes. Entonces, según ellos, pues Moshe ya tenía que llegar. A ver, Moshe dijo en nombre de Hashem que va a bajar el día 40 y que no nos va a abandonar en el desierto. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba en el desierto, no hay comida, no hay bebida, solo lo que cae del cielo, man del cielo, agua del manantial que venía con ellos, y todo es por el zehut de Moshe. Moshe es el que hace los milagros. Si no está Moshe en el desierto, no hay continuidad. El pueblo de Israel, los niños se van a morir en cosa de Haz Shalom, de horas. No, están lejos de ciudad, lejos de... Sería una catástrofe si Moshe no regresa. En verdad, si Moshe se muere en ese momento, sería una catástrofe. El pueblo se puso muy, muy nervioso. Rabbi Udades, Shihie, el Gaón Rabbi Udades, él dice que se parece, lo aleno, por el pueblo israelí estaba en una situación, es como si Haz Shalom, una persona está en el avión, y le dicen que el piloto se murió. ¿Y ahora qué hacemos? Señores, ¿quién ha jugado Flight Simulator? Lo ponemos a lo que haya para pilotear. Si Moshe murió, lo que sea, hacemos un Egel, hacemos un becerro, lo que sea para sacarnos de esto. Era una prueba muy fuerte. Aparte, dice el Midrash, que el Malach HaMavet, el Satán, les enseñó en el cielo una imagen como si fuera que murió Moshe y le están haciendo una levayá y ángeles llorando. Pues el pueblo de Israel dijo, a ver. Moshe dijo en nombre de Hashem, o sea, Moshe dijo, y Hashem acepta con lo que Moshe dice, que va a bajar a los 40 días, pero ahí está que no. O sea, Moshe dijo, pero mi sejel, mi dat, mi entendimiento no lo está entendiendo. La prueba era, ¿vas a actuar según tu entendimiento o según tu fe? ¿Quién gana? Naaseh benishma, como lo que dijiste hace 40 días. Si es Naaseh benishma, aunque yo no entienda, lo hago, me espero. Pero tengo preguntas, pero Moshe dijo, pero ya Bisulé le va allá arriba. No me importa. Todo lo que veo y todo lo que pienso no me afecta en nada en mi fe. Por eso cuando decimos Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, cuando decimos este statement de Emuná, esta frase de Emuná, nos tapamos los ojos. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. No me importa todo lo que estoy viendo. Confío en Hashem. Puedo estar viendo al revés. Mi confianza está en Hashem. O, eso era lo que puedo, o no. O, Hashem kol hakavod, pero aquí mi dad, mi sejel no lo está entendiendo. En mi cabeza, mi entendimiento no me dice eso. Me dice que Moshe se murió. Que Moshe no ha regresado, seguramente se murió. Y entonces vamos a buscar vamos a buscar alguien que reemplace a Moshe Rabbeinu. Y optaron por eso. Eso fue el Egel. El Egel fue el Hefech, fue el opuesto a Naaseh benishma. Naaseh benishma fue, cumplo aunque no entiendo. Tengo confianza y fe aunque no entienda. Y el Egel fue, hasta que no entienda, no cumplo. Primero lo que entiendo, después mi fe. Y por eso el Egel rompió todo el Egel rompió el Naaseh benishma. Ahora vean esto. Dice Jajamín, la Gemara dice Shabbat Kuf Memvav, Besha Sheba Nachash al Chava etil bazohama. Israel she'amdu al Har Sinai pasca zohamatan. Dice la Gemara, cuando Adam Arishon pecó en el Etz Hadat, por medio del Nachash, de la serpiente, de su esposa Javá, cuando Adam Arishon pecó, Adam y Javá pecaron, el Nahash metió una suciedad. Entró una tum'a, entró un defecto, entró un veneno en el ser humano. Y eso es lo que le provocó la muerte. Antes del Etz Hadat, Adam, si no hubiera pecado, no hubiera muerto. La muerte llegó como consecuencia al pecado del Etz Hadat, de comer de ese árbol del entendimiento. Cuando, dice la Gemara, cuando el pueblo de Israel llegó a Matan Torah, Pascazo Hamatan, se quitó ese veneno, se quitó esa tum'a, se quitó esa impureza. El pueblo de Israel llegó a la categoría de Adam Arishon antes del antes del pecado del Etz Hadat, a tal grado que dice la Gemara en Avodah Zarah Daf He, que
En el momento de Matan Torah, cuando el pueblo de Israel dijo Naaseh Benishma, se anuló la muerte. Ya no iban a morir más, la gente ya no iba a haber muerte. Igual como Adam Arishon antes del pecado. Adam Arishon cuando pecó trajo la muerte. Cuando el pueblo de Israel dijeron Naaseh Benishma, arreglaron el pecado de Adam Arishon y por eso ya no iba a haber muerte. Cuando pecaron en el Jeta Egel, regresaron a la tumá, la impureza del Nahash, y regresó la muerte al mundo. Se la Gemara es lo que dice el Pasuk. Ni amarti Elohim atem uvne Elión kulechem. Hashem dijo, yo quería que sean Elohim, que sean como los ángeles. Uvne Elión, que no mueren, van a vivir para siempre. Pero pecaron en el Jeta Egel, en el becerro de oro. Ajen que Adam temutum, como Adam, igual como Adam Arishon van a morir. Que Ahad Asarim Tipol, cayeron, ni modo. Quiere decir que ¿qué trajo la muerte al mundo? Adam Arishon cuando pecó. Pero en Har Sinai, cuando dijeron Naaseh Benishma, ya se quitó la muerte, ya no iba a haber muerte. ¿Qué volvió a traer la muerte al mundo? El Jeta Egel, el becerro de oro, volvió a traer la muerte al mundo. Todo lo que existe, Tum'at Met, todo lo que existe impureza por un muerto, solo existe por el Jeta Egel, por el becerro de oro. Porque si no hubiera becerro de oro, no hubiera muerte y tampoco iba a haber impureza. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo lo que hay impuros de muerto es por el Jeta Egel. ¿Qué es lo que repara de alguna manera el Jeta Egel, el becerro de oro? La Pará Adumá. La Pará Adumá que viene a purificar que viene a purificar al Tamemet, al que está impuro del muerto. Eso repara el Jeta Egel, el becerro de oro, porque el becerro de oro es lo que trajo la muerte y lo que trajo la impureza. Y el Jeta Egel y el Pará Adumá lo repara porque lo limpia. ¿Entendieron? Ese es el primer paso hacia donde vamos. Ya entendimos qué tiene que ver Pará Adumá con el Jeta Egel y por qué lo repara. Porque el Jeta Egel, el becerro de oro, trajo la muerte y la impureza al mundo, la impureza de Tamemet, y la Pará Adumá lo limpia, purifica el Tamemet, entonces está reparando de alguna manera el Jeta Egel. Vamos a un paso más. Dice el pasuk en Sefer Kohelet: Asher asa a Elokim et Adam yashar ve'ema bikshu cheshbonot rabim. Hashem creó a Adam Arishon, lo creó yashar, recto. Ve'ema bikshu cheshbonot rabim. Y Adam es el que buscó cheshbonot, hizo cuentas, pensó. ¿Qué quiere decir? Cuando Hashem crea a Adam Arishon y le dice, no comas del Etz Hadat, ¿cuál era? ¿Qué tenía que haber hecho Adam? No comer del Etz Hadat. De este árbol no puedes comer. ¿Qué tiene que hacer Adam? No comer de ese árbol. Si Adam hubiera dicho, Naaseh Benishma, no como de este árbol. Llegó el Nahash, llegó la serpiente, y lo empezó a meter un dat, empezó a convencer que no entiende por qué no puede comer de ese árbol. ¿Cómo? ¿No vas a comer de ese árbol? No sabes qué rico es el árbol más rico que hay, te vas a hacer inteligente como Dios, vas a crear mundos. Los Jajamim dicen que Adam Arishon dijo, si me va a meter el Yetzer Hará, pues mejor servir a Hashem con Yetzer Hará, y aunque tenga Yetzer Hará y de todas maneras sirva a Hashem, voy a servir a Hashem mejor. Empezó a hacer Heshbonot, puras cuentas en su cabeza. ¿Por qué sí me conviene comer del Etz Hadat? Ahora, es justamente el problema. Hashem dijo que no comas. Yo no entiendo por qué no puedo comer. Mi sejel, mi cabeza me dice que lo mejor para mí sería que sí me lo como. Otra vez. Si tienes la emuná al 100, si es una Naaseh Benishma completamente, haremos y escucharemos, lo hago.
Oye, pero no entiendo por qué, si es la mejor fruta, si Hashem quiere... No entiendo, no tengo que entender nada, ni me cuestiono nada. Hashem dijo, así lo hago. ¿Qué fue el het del Etz Hadat? Esa falta de emuna. Esa falta que cuando es yo contra Hashem, yo gano. Yo gano. Si yo entiendo diferente a lo que Hashem me dice, hago como yo entendí. Esa falta de emuná, esa desconexión de Hashem, ese es el pecado de Adam Arishon. Y eso trajo la muerte. ¿Cuándo se hizo el tikkun a eso? En Naaseh Benishma. Cuando el pueblo se llegó a Har Sinai. Dijeron a Hashem, Naaseh Benishma. Ya. No va a haber otra vez Etz Hadat. No va a haber el Nahash, no nos va a convencer otra vez. Ya. Se acabó. Lo reparamos. Ahí lo reparamos. Otra vez la emuná llegó llegó a su cúspide. La emuná llegó a su punto más alto. Naaseh Benishma. No voy a cuestionar nada. Y entonces se anuló la muerte, ya no hay muerte. Porque si hay emuná, estás pegado con Hashem, no hay muerte. Cuando llegó el Jeta Egel, volvieron a caer. Fue otra vez mi entendimiento contra el de Dios. ¿Y quién ganó? El mío. El del pueblo. Hicieron el Egel. Como hicieron el Egel, entonces ¿qué necesitan? Regresó otra vez la muerte. ¿Cuál es el tikkun al Jeta Egel? ¿Cuál es el tikkun al becerro de oro? Para Duma, le dice a Hashem, te voy a dar una mitzvah que no tiene motivo y que no van a entender el motivo y la van a cumplir sin entender el motivo. Y cada vez que cumplimos la mitzvah de Paraduma sin entender el motivo, sin saber cuál es el motivo, entonces estamos regresando a nuestra emuná. Ahí está, mira, es Naaseh Benishma. Paraduma es el Naaseh Benishma, es cumplir una mitzvah sin tratar de entender por qué, sin cuestionarme, tratamos de entender y todo, pero después la cumplimos sin entender nada. Y ese es el tikkun al Jeta Egel, es el tikkun al becerro de oro, que ahí tratamos de entender. Y es el tikkun al pecado de Adam Arishon, que comió del Etz Hadat, que él también ahí hizo según su entendimiento y no como Hashem le dijo. Está increíble, está esto precioso. Entonces, vamos bien hasta acá. Vamos bien, está perfecto. Con eso vamos a entender por qué Moshe sí puede entender el motivo de Paraduma. ¿Saben por qué? Porque Moshe no pecó en el Egel. Fue el único que no estuvo con el pueblo de Israel en el Jeta Egel, en el becerro de oro, porque Moshe estaba en la montaña. Moshe se quedó con el Naaseh Benishma. Por eso Moshe se llama Eved Hashem. Moshe es el único en la Torah que se le llama Eved Hashem, el esclavo de Hashem. Un esclavo no cuestiona. El esclavo nunca le dice al patrón, como yo no sé por qué tengo que subir esto a la casa, no lo voy a subir. Es el esclavo. Moshe es Eved Hashem. Moshe se quedó con el Naaseh Benishma sin el pecado del becerro de oro. Entonces le dice Hashem a Moshe, Moshe, tú no necesitas Paraduma para reparar tu emuná que cayó en el Jeta Egel, porque tu emuná nunca cayó. Entonces a Moshe sí se le puede explicar cuál es el motivo de Paraduma. Moshe no tiene problema de saber cuál es el motivo de Paraduma. Increíble. Ahora vamos a profundizar un poco más y aquí vamos a llegar al secreto de la alegría de la vida. Be'ezrat Hashem. Para entender un poquito más todavía cómo es que la Paraduma... Entonces ya explicamos dos capas, en dos... puntos diferentes, cómo la Paraduma perdona al becerro, cómo la Paraduma perdona al becerro de oro. Una es porque el becerro de oro trajo la muerte al mundo y trajo la impureza del muerto, y la Paraduma metaheret purifica de tumatmet, ¿sí? Y de una manera más profunda, el Jeta Egel, que fue lo que trajo la tumá, lo que trajo la muerte al mundo, el Jeta Egel fue la falta de emuná, fue yo tengo que entender para cumplir. Y la Paraduma es yo cumplo aunque no entiendo. Cuando yo cumplo aunque no entiendo, eso es el tikkun al Jeta Egel. Y de alguna manera, cuando más una persona, lo alenu, tiene dificultad
de emuná, ¿cuándo más es cuando una persona se cuestiona, se pregunta? Lo aleno cuando una persona pierde un ser querido. Cuando una persona pierde un ser querido, ahí es cuando más preguntas una persona se hace. Por eso es la tum'a más fuerte que hay. En la tum'a met, los parientes que están cerca de un muerto, que tienen tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tantas veces es difícil de aceptar. Muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Ahí es donde entra esa tum'a, esa impureza de la falta de emuná. Y el tikkun, cómo se purifica esa impureza de la falta de emuná, es con la paradumá que cumplimos sin entender. Volviendo a cargarnos de emuná, volviendo a rectificar nuestra emuná en Akadosh Baruj Hu. Ahora vamos a meternos un poquito más profundo y esto ya lo va a bajar un poco más hacia nosotros. Hay un concepto que traen los Kadmonim, hablan mucho de eso. Todo lo que hay en la Briá, todo lo que hay en la creación, está compuesto por Homer y Tzura. ¿Qué significa? Todo lo que hay en la creación, Homer es materia, la materia es el Homer, y la Tzura es la figura, la forma. Por ejemplo, esta mesa que ustedes ven aquí, esta mesa de madera, tiene Homer y tiene Tzura. Tiene materia y tiene su forma. La materia, ¿cuál es la materia de esta mesa? Es madera. Pero la madera, cuando viene la materia madera, no llegó hecha una mesa. En el Homer, la materia, llegó hecho un tronco. Pero llegó el carpintero, llegó el artesano, lo cortó, lo alisó, lo pintó, lo hizo, le puso una tzura, le dio la forma de mesa. Ahora, la madera, que es el Homer, con el Homer de la madera le puedes dar muchísimas tzurot, muchas formas le puedes dar. Lo puedes hacer mesa, lo puedes hacer librero, lo puedes hacer silla, lo puedes hacer pared, la que está aquí, lo puedes hacer techo, como aquí adentro, lo puedes hacer charolas, lo puedes hacer casa de madera, puedes hacer 1000 cosas de madera, puedes hacer vasos de madera, puedes hacer tablas para cortar, puedes hacer muchísimas cosas, puedes hacer de madera. El Homer, la materia es la misma en todos, pero la tzura, la forma es diferente. Y así es todo lo que hay en la bria. Este libro tiene Homer y tiene tzura. El Homer son las hojas, de hecho es madera también, ¿no? Las hojas son de madera. Y la tzura lo hicieron de forma de libro. Lo puede ser en forma de periódico, puede ser un libro más grande, un libro más chico. Esta tela, el Homer era tela. Y el Homer del Homer era, si es lana, pues era la lana que hay. Llegó el trabajador y lo hizo tzura. Primero le puso una tzura de tela, luego lo hizo tzura de traje, luego le puso tzura de color, etcétera, etcétera. Todo lo que hay en la bria, todo donde ustedes volteen, tiene Homer y tiene tzura, tiene materia y tiene la forma. Ahora vean ustedes, en la halajá, ¿qué cosas mekablim tum'a? ¿Qué cosas reciben impureza si un impuro las toca? ¿Y qué cosas no reciben impureza? Solo kelim, solo algo que es un kli, que es un utensilio que se puede usar para algo, mekabel tum'a, recibe impureza. Algo que no es kli, que no es un utensilio, no recibe impureza. Por ejemplo, este vaso, que es un kli, mekabel tum'a, si un impuro lo toca, recibe tum'a. Esta silla es un kli, sirve para sentarse, mekabel tum'a. La mesa recibe tum'a. El libro recibe tum'a. La pluma recibe tum'a. Pero un tronco de un árbol que no está hecho un kli no recibe tum'a. Una piedra no recibe tum'a. El piso de afuera, la tierra, no recibe tum'a. Todo lo que quiere decir, todo lo que la tum'a solo reposa en algo que tiene tzura, que ya tiene forma. En algo que es puro Homer, pura materia, que todavía no le pusieron tzura, que no le dieron su forma, su figura, no recae la tum'a, no recae la impureza. De hecho, ¿qué pasa si yo tengo un kli que no se puede purificar? Por ejemplo, si tengo un kli jerez,
un cli de barro. Vamos a decir que este vaso sería de barro. El cli de barro no lo puedo meter a la tevilá para purificarlo. Pero si yo rompo el cli de barro, ya se hace tahor, se purifica otra vez. ¿Por qué? Porque cuando yo lo regreso, cuando todo lo que recibió la tumá, recibió la impureza, es cuando era vaso, cuando tenía esta figura. Pero si yo le quito la tzura y lo regreso a ser materia, a ser homer, ya se le quita la impureza. Ya no es cli, se le quita la impureza y lo puedo volver a hacer cualquier otra cosa. Ahora, así es en verdad, así es en el mundo real también. Una persona, por ejemplo, que tiene una fábrica de plástico. Imagínense una persona que tiene una fábrica de plástico y con el plástico hizo puras botellas. Y ahorita le dicen, ¿sabes qué? No te conviene la botella no se está vendiendo. Mejor, ¿por qué no vendes patos? Patos para el no te hagas pato. Los patitos de plástico los vas a vender. ¿Qué hace? Le quita la tzura, le quita la forma al plástico, lo regresa a hacer homer, lo funde otra vez, lo regresa a hacer homer, lo regresas a hacer materia, ¿sí? Plástico, y le das otra vez la forma que tú quieras. Quiere decir, cuando tú regresas una botella de agua de plástico que dice reciclada, ¿alguien sabe qué fue antes? ¿Para qué se usó? Si fue botella, quién la chupó, qué metieron adentro. A lo mejor fue una llanta, a lo mejor fue algo del excusado. Yo qué sé, puede ser algo horrible. En el momento que le quitas la tzura, que lo regresas, que lo fundes y regresa a ser homer, ya no importa qué fue en su vida pasada. Ya se hace algo completamente nuevo. Así es en la persona. La persona, el ser humano, de alguna manera, su homer es el ser humano, carne, hueso. Este es mi homer, la persona. ¿Cuál es mi tzura? ¿Cuál es mi figura? Entonces sí, mi cara, mi color de pelo, mi color de ojos, mi forma de ser, claro que eso es tzura. Pero ¿cuál es en verdad lo que hace tan distinto a la persona? Lo que hace la tzura más fuerte de la persona. La tzura más fuerte es el da'at, el sejel, el entendimiento que tiene la persona. Pueden haber dos gemelos igualitos, gemelos, idénticos, que su homer es el mismo, que su tzura, vamos a decir, de cuerpo es la misma. ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué le da a cada quien una tzura diferente? Una forma diferente, su sejel, su entendimiento. Los valores que yo tengo, el entendimiento que tengo, mis preguntas, mis respuestas, de qué cosas me enojo, de qué cosas no me enojo, todo lo que mi comportamiento, todo lo que está aquí en el sejel, es lo que me hace diferente, es lo que a mí me da la tzura que hay. Cuando una persona es homer ante Akadosh Baruj Hu, si una persona se convierte en homer, en solo materia, sin tzura, sin dat, sin entender, sin preguntar, sin cuestionar lo que Hashem le dice, no hay tumá, no hay impureza. No hay impureza. Si hay naaseh benishma, si hay haremos y escucharemos, no tengo tzura. No tengo una forma específica cómo yo quiero que se vea la vida. No. Como Hashem me la mande, así va a ser. Lo que Hashem me ordene, así voy a cumplir. Ahí no hay tumá, ahí no hay impureza. ¿Saben cuándo empieza la impureza? Cuando hay tzura. Cuando yo entiendo, cuando yo quiero, cuando yo no entiendo, cuando yo cuestiono. Cuando Adam Arishon empezó a decir, espérate, pero mi entendimiento es que a mí me conviene comer del Etz Hadat. ¡Qué tzura! ¡Qué una tzura! Ahí llegó la tumá, llegó la impureza. Ahí llegó la muerte. Mientras quieres purificarte, ¿sabes cómo se purifica la persona? Volviendo a ser homer, sin tzura. Volviendo a la emuná pshuta. A Akadosh Baruj Hu, lo que me mandas, lo acepto. Ahora sí vamos a bajarlo.
que una vez tomamos un curso de consultoría, de consejería, cómo aconsejar a los rabinos. A veces la gente viene, quiere consultar, tiene un tema, tiene un problema. Normalmente la gente viene con rabinos o con psicólogos. Cuando lo aleno hay un sufrimiento, cuando la gente está sufriendo, cuando tiene un problema, viene con el rabino. Entonces nos preguntó el psicólogo, ¿qué provoca el sufrimiento? ¿Qué provoca? Si queremos atender lo aleno un sufrimiento, tenemos que saber qué provoca el sufrimiento. Si yo quiero quitarle a alguien su sufrimiento, tengo que entender qué le provoca el sufrimiento. ¿Qué es lo que provoca el sufrimiento? ¿Qué provoca el sufrimiento? Entonces, si yo les pregunto qué provoca el sufrimiento, lo que todos contestamos fue pues, los problemas, la carencia, o lo aleno una enfermedad, la pérdida de un ser querido, perder dinero o no tener dinero. El problema, el dolor, es lo que provoca el sufrimiento. Y él nos dijo que no es verdad. Dolor no provoca sufrimiento. Hay dolor y hay sufrimiento. Nos dijo, por ejemplo, que él tuvo 2 pacientes en diferentes tiempos. A uno era un muchacho joven, no sé, 16, 18 años, que lo secuestraron, lo secuestraron y estuvo semanas enteras en secuestro y lo torturaban, lo hacían sufrir, le pegaban, le mutilaron un dedo, lo filmaban para mandarle videos, cómo lo están torturando, para mandarle a su familia. Una cosa horrible, terrible. Cuando por fin lo pudieron liberar, llegó con él y dice, pasó mucho dolor, tuvo que estar en el hospital, lo tuvieron que operar unas cuantas veces, la recuperación fue muy difícil. Dice, pero cuando llegó con él, con el psicólogo, dice, vi un muchacho sano, no había trauma, no había post-trauma, no había sufrimiento. Era un muchacho normal, 1 o 2 sesiones y le dijo, no tengo en qué, estás perfecto, papá. Era una persona súper sana, sin ningún problema. Dice que en otra ocasión tuvo un señor que también lo secuestraron, un señor grande, por 3 horas, secuestro express por 3 horas. Y dice que los problemas que le causó, cuánto trauma, cuánto post-trauma y cuántos problemas psicológicos le hizo después. Y para poder regresar a la vida fue tan difícil. Y él dice que platicando con estos 2 pacientes, el primero, el muchacho era religioso, una familia religiosa, no judío, creo que era hindú, algo así. Entonces dice que ellos lo educaron desde chiquito en su fe de ellos, en su emuná de ellos. Todo lo que le pasa a la persona, le tiene que pasar. Es su destino, le tiene que pasar. No hay casualidad, lo que le pasa a la persona le tiene que pasar. Y toda tu vida lo que te pasa, te tiene que pasar. Entonces dicen que ese muchacho cuando le pasó este problema, no había, le tenía que pasar. Así lo aceptó porque le tenía que pasar. El otro señor que lo secuestraron en el secuestro express, dice que él siempre pensaba, él siempre pensaba que solo secuestran a los tontos, que a la gente inteligente no los pueden secuestrar. Y él se supone que era muy inteligente, o así pensaba por lo menos, que era muy inteligente. Cuando lo secuestraron, no lo pudo aceptar. ¿Cómo es posible que lo hayan secuestrado? Entonces nos dijo, quiere decir que ¿qué provoca el sufrimiento? ¿El secuestro provoca el sufrimiento? Secuestra provoca dolor, sí, el muchacho tuvo muchísimo dolor. Pero el secuestro provoca sufrimiento, no. ¿Qué es lo que provoca el sufrimiento? El sufrimiento lo provoca la resistencia. Cuando yo no acepto que esto pase, ahí si pasa voy a sufrir. Cuando yo tengo mis expectativas de cómo tienen que ser las cosas, y si no son como yo quiero, hay resistencia, choco con una pared, hay desilusión. Mientras más grande es la expectativa, más grande es la desilusión.
Mientras más grande la desilusión, más grande el sufrimiento. Pero si no hay expectativa, mientras menos sea la expectativa, menos es la desilusión. Mientras menor es la desilusión, menor es el sufrimiento. Les voy a dar un ejemplo muy fácil. Una persona, ahorita para Pesaj, Iñaná de Yoma, una persona compró un viaje para Pesaj. Le dijeron que es un viaje de primera, comida de primera, las fotos de Instagram que él ve todos los años de los viajes de Pesaj, todo es perfecto, pagó una millonada, muchísimo dinero, llegó ahí, llegó a la fiesta, llegó al hotel de Pesaj, pero ¿qué creen? Justo no había matzah shmurá, y no había la matzá que él come, y se les acabó el jugo de uva la primera noche, y solo hubo vino para Arbacosot la segunda noche, y el hotel no es como él quería, y no es como él pensaba. ¿Cómo está esa persona? Ardiendo, sufriendo, haciendo corajes todo el día, no es lo que yo pagué, tanto dinero, etcétera, etcétera. La misma persona, un año después, va a casa de sus papás en Pesaj, o de sus abuelitos en Pesaj. Viven no sé dónde, no hay tanta matzah shmurá, tampoco hay tanto jugo de uva, la cama no es de primera. ¿Cómo se la pasa? Feliz. ¿Cómo puede ser? Entonces ya no entendí. Lo que no hay matzah shmurá, y lo que no hay vino, y lo que la cama no es de 5 estrellas, ¿es lo que te provoca sufrimiento? No, la prueba es que en la casa de la abuela pasó lo mismo y no hubo sufrimiento. Entonces, ¿qué provoca el sufrimiento? La expectativa. Lo que yo esperaba que así tiene que ser, eso me hace una resistencia. Cuando no es lo que yo quiero, no lo acepto. ¿Cómo lo voy a aceptar? Si pagué, si me costó, si lo llevo planeando en mi cabeza tanto tiempo, tantas expectativas hice. La desilusión es muy grande. En la casa de la abuela, que no hubo expectativa, tampoco hubo desilusión. Entonces todo fluyó como tiene que ser. Es el estado de fluir. Así se llama, el estado de fluir. Todo fluye. Pero cuando yo pongo resistencia, ahí es cuando choca y deja de fluir. Y ahí es donde cabe el sufrimiento. Cuando hay Homer, cuando hay puro Homer, fluye. Cuando hay Tzura, así tiene que ser. Si hay pura materia, dice, hay una canción que cantan los Ashkenazim en Yom Kippur. Ki hine kachoimer beyada yoitzer. Los Ashkenazim seguro se la saben. Ki hine kachomer beyada yoitzer. Ken birtzono ma'arich, birtzono mekatzer. Kachomer, como la materia en manos del yotzer, del que le hace la tzura, de su creador. Birtzono ma'arich, cuando quiere alarga, cuando quiere lo achica. Ken anachnu beyadeja. Así estamos, Hashem, en tus manos nosotros. Si una persona es homer sin tzura, no hay sufrimiento. No sufre. Si una persona es homer, Hashem, soy homer en tus manos. Naaseh benishma, homer. No hay tzura, no hay ninguna figura. No tiene que ser así, como tú quieras. Mucha gente me preguntó entonces que hay que ser conformista, no hay que tener sheifot, no voy de viaje, no espero nada. No, espera, claro que sí. No seas conformista, planea, haz, ten tus deseos, ten tus sueños, lucha por tus sueños. Pero en el momento que ves que no está, no choques con la pared. Simplemente bájale, acéptalo. Acepta. La Gemara lo dice, Sama de Isure Kibule. ¿Cuál es el Sama? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es el antídoto de los Isurim, del sufrimiento? Lo aleno, Kibule, aceptarlos. Y es lo que se hace en la consejería. Cuando ustedes van cuando una persona va con un psicólogo con un problema grave, lo que va a hacer el psicólogo es hacer que lo aceptes, hacer que aceptes esa situación. Una persona que lo aleno perdió mucho dinero o perdió un ser querido, el psicólogo no puede ni hacer que tenga más dinero, ni hacer que reviva el muerto, ni hacer que la enfermedad desaparezca. Eso no está en manos del psicólogo. ¿Cómo el psicólogo puede calmar a la persona? ¿Saben cómo? Quitando la resistencia. Lo único que puede hacer el psicólogo es bajar la resistencia y que fluya.
quitar la expectativa y que fluya. Toda la tum'a y todos los problemas en la vida vienen por la tzura, vienen por ese dat. Ese es el Jeta Egel, es lo que trajo el Jet del Etzadat al mundo. Etzadat, tener yo mi dat, yo mi querer. Ahí viene la tum'a, ahí viene la impureza, ahí viene la falta de alegría. La tahará, la pureza, la alegría, la felicidad, es en fluir, en quitar esas resistencias. Por eso nos dice la Torah, ¿quieres purificarte? ¿Cuándo son las resistencias más grandes que hay? Cuando lo aleno una persona pierde un ser querido. Son las expectativas más grandes que hay. Toda la vida pensamos que iba a vivir para siempre, que iba a estar con nosotros. No me imagino la vida sin él. Lo aleno una persona que pierde un ser querido muy, muy difícil. ¿Cómo va a seguir la vida? No me imagino la vida sin él. ¿Cómo puede seguir? Mi expectativa no me lo permite. Ahí es la tum'a más grande. La tzura más grande, el dat más grande que yo tengo es en cuando una persona pierde un ser querido. ¿Qué se necesita? Tahará, se necesita purificarlo. Se necesita regresar a la emuná. ¿Qué hago con la emuná? Con el nacer en Ishma, con la paraduma, ¿qué hago? Me quito la tzura, me quito las expectativas y digo, Hashem, lo que tú haces es lo mejor. Kajomer beyada yotzer. Soy materia, regreso a ser materia, acepto todo lo que tú digas. Por eso dice la Torah, agarra una vaca es homer, roja, con mucha tzura, que sea roja. El rojo es el color más llamativo que hay. Agarra la vaca roja, quémala. La quemamos la vaca roja. ¿Qué pasa cuando quemas la vaca roja? Le quitas toda la tzura que tenía, toda la figura que tenía. Anulas la figura y te quedas con la ceniza, con el puro homer, con la pura materia. La revolvemos en agua de manantial. El agua es el homer, explica el Maharal, que el agua es el homer, más homer de toda la creación. Quiere decir, todo homer, toda materia que hay en el mundo, puede recibir una tzura, puede recibir una figura. La madera, el plástico, cualquier homer que hay en la tela, la tierra, la piedra, toda materia que hay en el mundo le puedes dar una figura. La única materia que hay en el mundo que siempre se va a quedar materia, que nunca le vas a poder dar una figura, es el agua. El agua no tiene ninguna figura. Si yo pongo agua en un vaso, la forma que toma no es la forma del agua, la forma del vaso. Si le quiero poner forma, la tengo que hacer hielo, pero entonces ya no es agua, ya dejó de ser líquido, ya es sólido. El agua en su estado líquido es el homer que no toma ninguna tzura, es la materia que no puede tomar ninguna figura. Por eso el agua fluye. No hay nada que detenga el agua. Fluye. Dice la Torah, agarra la ceniza, quema toda la tzura, quítale toda la tzura, quítale toda la tzura que hay, toda la forma. Déjalo puro homer, pura materia. Revuélvelo con agua, que es pura materia. Cero homer. Y eso salpícale al impuro. Explícale que la única manera para purificarse, la única manera para ser feliz es quitar las barreras, quitar la resistencia. Acepta lo que Hashem te manda. Vivir una vida aceptando. Sí quiero dinero, quiero mi avión privado, quiero mi yate, quiero mi coche, quiero mi trabajo, pero si no llegó así, es lo que Hashem tiene para mí. Lo acepto. No hay barreras, no hay resistencia, no hay tzura. Quita la tzura y eso es lo que purifica al tamemet. El tamemet que viene con tantas barreras, con tanta resistencia, con tanta tzura, le decimos, quita eso, regresa a la paraduma, a la mitzvah que no tiene motivo. La mitzvah que no tiene motivo es la mitzvah que hacemos, que me quito el dat, me quito la tzura y regreso a hacer homer, kahomer beyada yotzer. Le quitamos la tzura a la paraduma, la hacemos homer, la revolvemos en agua que es homer, y es lo que le salpicamos. Imagínense ustedes una mesa de comedor, ¿sí? Arriba de unas cataratas. La mesa está tranquila, la mesa en las cataratas, y de repente cuando llega a la catarata, se cae. ¿Qué le pasa a esa mesa? Se revienta, ¿sí? La mesa se hace trizas.
se hace pedazos. ¿Y por qué el agua, cuando cayó por la misma caída, no le pasó nada, siguió? Porque la mesa tiene una tzura, la mesa tiene una forma, tiene una figura de cómo tiene que ser. Y por eso choca, choca y choca y choca hasta que se deshace. El agua no tiene ninguna figura. ¿Cómo soy? Como quieras. ¿Me quieres poner en un vaso y soy de la forma del vaso? ¿Me quieres poner? Soy agua. Agua fluye, no se rompe, no se pega, no nada. Hay que volver a ser agua. Hay que quitar esas barreras. Bajar las expectativas. Tenemos tantas expectativas en la vida. Tenemos tanto tzura de cómo se tienen que ver las cosas. Cómo se tiene que ver mi futuro. Cómo se tiene que ver mi esposo. Cómo se tiene que ver mi esposa. Y en el momento, esa es la tzura de mi esposo que tiene que verse. Yo me lo imagino, así es mi esposo. Y en el momento que algo de eso falla, se acabó el mundo. ¿Por qué no puedes fluir? Es que no puedo fluir. ¿Por qué no? Porque te hiciste tantas expectativas. Tenemos a veces expectativas. Una persona tiene expectativas de sus papás. ¿Cómo mis papás se tienen que ver? Y la gente pasa el tiempo y la persona envejece y se va cambiando y va siendo diferente. Y hay gente que choca muy fuerte. Es que este no es mi papá que yo conocía, este no es mi mamá. Tienes muchas expectativas. Y cuando hay barreras y hay resistencia, cuando hay expectativa, resistencia, choca, se cae de las cataratas y se deshace. Lo hablan en familias que se deshacen. Mis hijos, tengo expectativas, ¿cómo tiene que ser mi hijo? Yo desde chiquito llevo pensando cómo tiene que ser mi hijo. Y si mi hijo no es el que yo pensé que tenía que ser, no es mi expectativa, es la desilusión más grande que hay. Y ahí es donde empieza el sufrimiento. Esa es la tumá más grande que hay. Tengo una expectativa de cómo tiene que ser mi parnasá. Yo voy de viaje 2 veces al año. Y si Haz Shalom, mi esposo, no puede traer esa parnasá, hay gente que se divorcia, revienta toda su familia, deshace toda la casa, vive una vida miserable, porque tenía que ser como ella pensó de chiquita que iba a ser de grande. Todas esas expectativas. Si no es perfecto, exacto como la expectativa, entonces no lo acepto. Resistencia. ¿Qué pasa? Sufrimiento. Resistencia hace sufrimiento. ¿Qué dice la Torah? Paraduma, fluye. Fluye, quita esa resistencia. Así Hashem quiso, así Hashem lo mandó. Sí, yo quería otra cosa. Puedes pedir tefilá, puedes hacer mitzvot, puedes pedirle a Hashem, pero no pongas resistencia, acéptalo. Y si lo aceptas, vas a vivir feliz. No esperen a que tengan que llegar al psicólogo, porque eso es lo que va a hacer el psicólogo. ¿Para qué llega haram del dinero? No. ¿Para qué? Es lo que va a hacer. Acepta. ¿Cómo se acepta? Con emuná. Con emuná, regresando a Naaseh Benishma. Akadosh Baruj Hu sabe exacto qué necesito yo en este momento. No quita el dolor, acuérdense, el dolor hay, pero el sufrimiento lo puede quitar. Y el mayor dolor lo provoca el sufrimiento, no el dolor. El dolor no provoca el sufrimiento, pero el sufrimiento sí provoca más dolor. Si nos ahorramos el sufrimiento, si nos bajamos las expectativas, si tenemos esa emuná, ese Naaseh Benishma, ese es el secreto de la Paradumá. La Paradumá te dice, haz las mitzvot sin entender. ¿Qué significa? No trates de entender todos los caminos de Hashem. Acepta los caminos de Hashem como son. Si aceptas los caminos de Hashem como son, vas a fluir. Si vas a fluir, todo va a estar perfecto. No vas a sufrir. Pero no es lo que yo quería. Najón, tienes 2 opciones. O no aceptarlo y sufrir, o aceptarlo y dejar de sufrir. Son las únicas, solo hay 2 opciones. Una vez llegó un amigo conmigo, un problema que tenía. Le dije, mira, ¿lo puedes arreglar? ¿Hay algo para hacer que lo puedas arreglar? No, me dijo, si hay algo para hacer, haz todo lo posible para arreglarlo, lo primero. Si no hay lo que hacer, tienes solo 2 opciones. Solo hay 2, no hay más. El problema ahí está y no lo puedes quitar. 2 opciones. O te resistes y no lo aceptas y sufres, o lo aceptas y dejas de sufrir. O lo aceptas y vives feliz. Eso puede solucionar todos los problemas, o la mayoría de los problemas de Shalom Bait. Yo
mi casa tiene que ser, yo soy, vamos a decir que yo soy acomodado. Me gusta a mí mis zapatos esto, aquí lo otro, así. Y mi esposa, vamos a decir que no es así. Todo diferente, todo relajo, todo tirado. 2 opciones. Cambiar, no la vas a cambiar. Olvídalo, no lo vas a cambiar. 2 opciones. O lo aceptas y vives feliz, o te resistes y vives miserable toda una vida. Mi abuelito Alaba Shalom, Rabbi Eliezer Ben David, nos contaba que dice que había, no me acuerdo si era Maaseh, Mashal, no me acuerdo bien, pero la historia va así. Dice que había una persona, creo que él lo vio, creo. Dice que había una persona que tenía problemas graves de Shalom Bait. ¿Cuál era el problema? Siempre que salía con su esposa, siempre que salía con su esposa, iban a una fiesta, iban al restaurante, a donde iban, el señor era muy poco educado, con su permiso, pero eruptaba en fuerte. Y a la señora le chocaba. Siempre que lo hacía, se enojaba, salían peleados, me avergüenzas frente a todos, ya no soporto más, la verdad es muy incómodo. Qué asco, qué feo. Y se quedaban peleados así unos días, y toda la vida, eran señores grandes, ya unos viejitos, peleándose toda la vida. Dice hasta que un día entraron a una fiesta, y están sentados en la mesa, y hay otros señores grandes también junto a ellos, otra pareja. Y en eso, la otra pareja, el señor erupta, shofar, fuerte. Le dice a su esposa, le hace así en la espalda, le dice, sartén mi vida. Y ya, se acabó el problema. 2 parejas, la misma situación, una sufriendo toda la vida porque no lo puede aceptar, porque pone una resistencia, porque hay una expectativa y no lo puedo aceptar, y la otra simplemente fluyó. ¿Es lo que soñaba? ¿Es lo que quería? Tal vez no. Sí me gustaría que mi esposo sea más educado, sí me gustaría que no lo haga, sí me gustaría no pasar esa vergüenza, pero lo acepto. Así fue. Ese es mi esposo, es lo que me tocó, es mi shidduch min hashamay, es lo que tengo que hacer y así voy a vivir. Y si él así es, sartén, y fluyo y soy feliz. Tú decides, tú mismo decides si eres feliz, sin barreras, sin resistencias, con emuná, con aceptación, o Haz Shalom vive una persona, una vida miserable. Hay gente que es tanta tzura le ponen a las cosas, tantas ideas, tantas expectativas, que mi idea es que de la escuela, gente que toda la vida, 15 años de sus hijos en la escuela, peleándose con la escuela. ¿Tienes otra escuela? Sácalo y cámbialo. ¿No tienes otra escuela? Sé feliz, vive feliz, Ze mayesh. O vives feliz o vives triste. El secreto de la paraduma es el secreto de una vida feliz. Y todo empieza de Naaseh Benishma. Todo empieza, acepta lo que Akadosh Baruj Hu, saber lo que Akadosh Baruj Hu dice, eso es Naaseh Benishma. No pregunto, no dudo, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, con las manos bien puestas en los ojos. Aunque no es lo que estoy viendo, aunque no es lo que pienso, aunque no es lo que esperaba, aunque no es lo que tenía yo planeado para mi vida, aunque no son los papás que yo quería, aunque no son los hijos que yo quería, aunque no son los hermanos que yo quería, ni los cuñados, aunque no es la casa que yo soñé toda mi vida, no es el coche, no es el trabajo que no es la salud que yo esperaba tener, lo acepto. Y en ese momento uno empieza a fluir. Fluye como el agua, se purifica y vive una vida feliz. Que Akadosh Baruj Hu nos mande todos los motivos para vivir una vida feliz, que sin dolor y sin sufrimiento, que tengamos esa emuná fuerte y que nos purifiquemos de la Tumat Met y venga Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu. Amén, amén. Muchas gracias y muy buenas noches. Qué enseñanza tan hermosa, tan increíble. La verdad es que después de un concepto como este, la persona no nada más tiene que ser feliz con lo que tiene y con lo que Hashem le manda. La enseñanza de no ponerse barreras, 2 situaciones iguales, uno le dice sartén y el otro nomás le reclama cuánto vale dejar pasar las cosas. Y qué bonito, me escriben acá y me dicen, déjame ver porque me acaba de llegar, dice
Dice, qué clase Échalo. No te... Perdón. Dice, qué clase tan increíble. Ajá, esta clase fue especial para mí. Muchas gracias. Gracias. Dice aquí, espérenme tantito. Me escriben y me dicen, Hazak Baruch, le mando saludos a Rab Hamu, dígale que me encanta escucharlo y qué bonito shiur. Dice acá, me piden la cartelera, claro que sí, mañana Aham Abraham Cohen, el domingo Hamza Lisaed, el Samsul Katán, y así seguimos toda la semana. Y Besat Hashem, Aham Shebov el Hamu lo vamos a tener todavía antes de Pesach. Dice, impresionante. Me quedaría otros 45 minutos escuchando a Ham en Hamu. ¿Quieres seguir hablando, Ham? Gracias, no, le mando una clase grabada si quiere. dice, gracias, Ham, porque cada que está usted nos encanta y entendemos lo que es levater, lo que es bitajón, lo que es emuná, y hoy entendí un concepto nuevo que es Naaser Benishma. Gracias por esta clase tan bonita. Dice, gracias, Gam Zoom, por tener fijo a Ham Shalom el Hamu, me encanta escucharlo, y así todos los comentarios. Gracias, Ham Shalom. Gracias, muchas gracias. Gracias, Elías, gracias a todos ustedes. Buenas noches. Nos vemos mañana, misma hora, mismo Zoom, mismo canal. Muy buenas noches a todos.